El día de hoy le vamos a presentar la disertación de la unidad número 3. Los integrantes son Sebastián Maldonado, José Pérez Manrique y el profesor a cargo es el señor Waldo Mundaca. En la siguiente presentación vamos a hablar sobre el reflectrómetro óptico, denominado OTDR. Vamos a describir qué es lo que es, los elementos y partes principales de su estructura, las utilidades en el área de las telecomunicaciones y dónde podríamos utilizarlo como ingeniero en telecomunicaciones. Vamos a hablar también sobre los principios físicos que intervienen en su funcionamiento y a qué fenómenos físicos se debe que la gráfica de medición del OTR sea siempre una traza en pendiente descendiente. ¿Cómo detecta la presencia de un empalme o punto de conexión? ¿Y qué principio físico utiliza el OTR para determinar el extremo final de la fibra? ¿Qué es la zona fantasma, la zona muerta y lo que lo provoca? ¿Qué es OTDR? El reflectrómetro óptico en el dominio del tiempo, OTDR, es un instrumento de medición el cual nos da un pulso óptico, con el cual podemos medir y utilizar esos parámetros para definir irregularidades en el tendido de fibra óptica. Entre esas cosas están la atenuación total de la fibra, la pérdida de los empalmes, la distancia y la longitud general de la fibra, la pérdida de los conectores, la localización de anomalías en el total de la fibra, la identificación de la pérdida de retorno óptico y la reflectancia del cable. Partes y elementos principales del OTDR. Vamos a empezar con la imagen A, donde podemos ver la utilización del OTDR en el tendido o una canalización subterránea de fibra óptica. El método de utilización para la medición empieza con la conexión del OTDR, donde debemos conectarlo al red de telecomunicaciones alojado en la calle o en la caja de empalmes para poder generar el pulso eléctrico con el cual lo vamos a poder medir. Esto se lo logra ver en la imagen A. Bueno, ahora podemos ver un poco en la imagen B, donde se puede visualizar el trabajo que realiza el OTDR. Al conectar el cable de fibra óptica al conector del OTDR, como lo muestra en la figura amarilla, este se conecta a un fotodiodo detector que está dentro del dispositivo, el cual va directamente conectado a un acoplador, el cual genera un pulso eléctrico a través del diodo emisor. Este es el diodo que emite el pulso. Este se lo envía a través del total de la fibra y devuelve el pulso. Pasa por un amplificador para poder enviarlo a un microprocesador llamado procesamiento promedio, y este genera la información que se puede visualizar en la pantalla, y ahí es donde se puede ver todos los problemas que puede generar en un tendido de fibra óptica. Los principales usos y utilización en el área de las telecomunicaciones. Como mencionaba anteriormente, el pulso nos entrega una herramienta fundamental para la medición y identificación de las fallas de la fibra óptica. Con el OTDR podemos encontrar los siguientes fenómenos. Entre ellos está la atenuación total de la fibra óptica en la totalidad de su tendido, la longitud total de la fibra óptica, la distancia de los fallos, los empalmes y las conexiones realizadas en la fibra, el diagnóstico del estado del cable, si está bueno o está malo, la pérdida de retorno óptico y la reflectancia del cable. ¿Cuáles son los principios físicos que intervienen en su funcionamiento? Bueno, tenemos la dispersión de Rayleigh, la que se produce cuando se inyecta la luz en la fibra, como hablábamos anteriormente, y algunos de los fotones de la luz se dispersan en dirección aleatoria, y parte de esa luz se dispersa en la dirección opuesta, por lo cual se conoce como retrodispersión. También tenemos la reflexión de Fresnel. Este se produce debido a que cuando nosotros enviamos el pulso de luz, este se refleja en el límite de dos materiales transmisores en términos ópticos, con distinto índice de reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa cuando hay una unión, un conector o un empalme mecánico, el extremo de una fibra sin terminación o ruptura.
Otra propiedad física que influye en el rendimiento de la fibra óptica es la absorción de la fibra, la cual es producida por las impurezas internas de la fibra, la cual absorbe un pequeño porcentaje en la intensidad de la luz incidente a lo largo del núcleo de la fibra. ¿A qué fenómeno físico o molecular se debe que la gráfica de emisión sea siempre una tasa pendiente descendiente? Bueno, el principio físico que ocurre es la dispersión de Rayleigh. Esto sucede cuando enviamos un pulso y la traza que muestra el OTDR es una curva descendiente, la cual se ve interrumpida generalmente por movimientos graduales en la pantalla. Esto se debe porque en la intersección que se produce cuando la luz se desplaza por la totalidad de la fibra, esta se va perdiendo energía. Además, esto es producido por resultados de conectores o empalmes o rupturas. ¿Cómo detecta la presencia de un empalme o punto de conexión el OTDR? Bueno, el OTDR funciona enviando un corto impulso de luz a través de la fibra. Este puede medir el tiempo requerido para que los impulsos reflejados retornen al nuevo instrumento. Esto es primordial cuando el enlace tiene varios empalmes, debido a que las conexiones son susceptibles a presentar fallos. ¿Qué principio físico utiliza OTDR para determinar el extremo de la fibra óptica? Al final del enlace de la fibra óptica se puede determinar por medio de la reflexión de Fresnel, ya que una ruptura en el extremo de la fibra sin determinación supone también que hay un cambio de medio de vidrio o aire, por lo cual el pulso que se va a dictar de vuelta lo va a identificar como el final de la fibra óptica. ¿Qué es la zona fantasma o zona muerta? ¿Y qué es lo que la provoca? Cuando el detector del OTDR se satura, específicamente en el periodo de recuperación del OTDR, el cual se traduce en una determinada distancia con respecto a las fallas de fibra, esta se conoce como zona muerta. Además de esto, existen otras incidencias que provocan una alta reflexión, entre ellas la reflexión de Fresnel, las cuales suelen ser causadas de las zonas muertas. ¿Cuáles son las consideraciones que se debe tener con la zona muerta al momento de medir con el OTDR? Debemos medir la sección del cable que identifica el OTDR, que sabemos que en esa sección no va a haber datos disponibles. Hay un hueco de aire, los empalmes están defectuosos o las terminaciones de la fibra son planas. ¿Qué quiere decir eso? Tanto el conector o el extremo de la fibra. Bueno, los fabricantes a través del tiempo han desarrollado más de 80 tipos de conectores en la industria de las telecomunicaciones. Esto es algo importante para entender del tema que estamos hablando, ¿ya? Basta con tener una pequeña mala elección del conector y la instalación que se realizará no va a funcionar, como también un mal cuidado del conector o algún pequeño problema que tenga el enlace, este se va a ir abajo por la falla del conector. En la fibra multimodo y modo se utilizan distintos conectores, como también procedimientos de determinación diferentes para cada conector. En esta gran variedad de conectores tenemos los conectores que se ven a continuación y el conector LC. Este fue desarrollado por Lucent Technology. Este conector de fibra se ha convertido en el conector de fibra ubicuo para aplicaciones de telecomunicaciones, o sea, está en todos lados hasta el día de hoy. Este es especialmente para las conexiones de fibra SFP, ¿ya? Además tenemos como característica que una ferúcula de 1,25 milímetros, que esto lo hace perfecto para el cableado de alta densidad. Ahora, ¿qué significa LC?
Las siglas son Connector Lucent, ¿ya? O conector pequeño, Little Connector. Bueno, este fue, como mencionaba, un desarrollo de la empresa Lucent Technologies alrededor del año 1997. Las características, es más seguro y compacto que el conector SC y que permite mayores densidades de conectores en rack y paneles de fibra óptica. También tenemos el conector SC, que a diferencia del conector LC, los conectores de fibra SC usan una virola redonda de 2,5 milímetros ya para sostener la fibra monomodo, y tienen un cuerpo de conector de forma cuadrada. El segundo conector más popular es este para aplicaciones de mantenimiento de polarización. Este fue desarrollado por Nippon Telegraph and Telephone. Su cada vez menor coste de fabricación lo han convertido en el más popular. Las características, este es más compacto, ¿ya? Eso permite integrar una gran densidad de conectores por instrumento. Esto se utiliza en la fibra óptica, televisión, telefonía, televisión por cable y estos tipos de servicios, ¿ya? Una de las características que es para fibra monomodo, multimodo, y tiene pérdida de 0,25 dB, ¿ya? También tenemos el conector MPO MTP. Este conector de fibra es de multifibra, que combina fibras de 12 a 24 en una sola férula rectangular. Este se utiliza principalmente en conexión paralela óptica hasta 40 GB y 100. También tenemos el conector FC, que este conector de fibra fue el primer conector que utilizaba una férula de cerámica, a diferencia de los otros conectores, el SC y LC, que eran de plástico. Aparte tenía un accesorio bien peculiar que tiene un tornillo redondo. Este es de acero niquelado o acero inoxidable. La cara del extremo de este conector FC se basa en una tecla de alineación, ¿ya? Para la inserción correcta del conector. Luego de insertarlo de forma correcta, se aprieta. Este conector es uno de los conectores preferidos para equipos de medición como el OTDR, ¿ya? El otro conector que tenemos que mencionar es el conector ST. Este conector es un conector que fue creado por medio de AT&T y todavía es uno de los conectores más populares. Este tiene una pérdida de inserción de 0,25 dB y sostiene la fibra una férula de cerámica de 2,5 milímetros, ¿ya? Esta también tiene un resorte que se mantiene en su lugar con una bayoneta, una montura de bayoneta, ¿ya? Y esta, por medio de giro, se cierra. Ahora, las ventajas y desventajas de los conectores ópticos. Bueno, puse estos conectores como los más importantes, siendo el FC uno de los primeros y el SC y LC de los últimos tipos de conectores en los cuales se utiliza, ¿ya? Bueno, primero tenemos el ST, ¿ya? Que este conector es de alta densidad, tiene una férula de 2,5 milímetros, se utiliza para multimodo y monomodo y sirve para interconexiones, ¿ya? Una de las ventajas que tiene este dispositivo es que tiene un muelle y una perdón, una pieza llave, y una desventaja que ocupa mucho espacio. También tenemos el conector FC. Este tiene un tornillo redondo, una férula de 2,5 milímetros, ¿ya? También tiene un sistema de bloqueo y se utiliza para fibra GPON monomodo para mayores distancias.
Este dispositivo, como mencioné anteriormente, uno de los primeros que se creó. ¿Ya? El conector FC tiene como ventaja que es robusto, ya que es metálico y tiene una rosca. Y su desventaja es que es muy caro y el espacio que también ocupa. ¿Ya? También tenemos el conector SC, que es un conector cuadrado de una férula de 2,5 milímetros. Este tiene un mecanismo de empuje, ¿ya? Y sirve para conexión de datos LAN y WAN. Y es una evolución del FC, del primero. También tenemos el LC, que está marcado en azul porque son los que más se ocupan, que este es de alta densidad. Y una ventaja del SC, que es barato y es rápido de utilizar, y las desventajas, el material, que es de plástico. ¿Ya? El LC es de alta densidad, tiene una férula de 1,25 milímetros, se utiliza en multimodo, monomodo, y tiene un tamaño reducido. ¿Ya? Se puede utilizar, bueno, este es uno de los últimos que existe, y eh, disminuye un 50% respecto al SC. ¿Ya? Las desventajas que tiene es que tiene un cable de 1,6 milímetros y el costo de fabricación, por lo tanto es caro al comprarlo. La pérdida de inserción nos habla que existe una pérdida en la potencia de ingreso respecto a la potencia de salida. Esta nunca va a ser igual. Entonces, se busca que sea lo más parecida posible, pero en sí la potencia de salida es menor siempre que la potencia de ingreso. Por lo que en una línea de transmisión o fibra óptica es de gran importancia. ¿Ya? Esta se denomina PI o IL en algunos casos. Acá, como vemos, en la fórmula se representa IL, y es igual a menos 10 logaritmo base 10 P out partido por P in, que sería salida. Salida, ingreso. Out, salida y potencia de ingreso. Como podemos ver en la imagen, la potencia ingresa, y como mencioné, existe una pérdida al momento de enviar la información o la señal, y su salida va a ser disminuida. Entonces, como menciona, esta fórmula toma la potencia de ingreso con la potencia de salida y hacen una razón, y esta, para poder calcular los dB, se utiliza logaritmo, y con este resultado, eh, se tiende o sea, se busca que se parezcan, entre más parecido mucho mejor, porque menos pérdida de inserción va a tener. ¿Ya? Ahí vamos a tener mayor potencia, que eso es lo que se requiere. Tenemos la pérdida de retorno, que esto sirve para ver el reflejo, la potencia reflejada de cuánto es lo que cuánto me está rebotando en cuanto a información. Y esto, al momento de ingresar, yo también estoy recibiendo a la vez una potencia de reflejo, una potencia reflejada. ¿Ya? Se puede decir que esta no fue absorbida por la carga, porque se envía la información y es retenida, por decir así. ¿Ya? Y aquí se busca lo contrario, que si en el otro lado se buscaba buscar el cero, está entre mayor, mucho mejor. ¿Ya? Y también se representa a través de la fórmula RL igual menos 10 logaritmo base 10 partido por reflejo partido por potencia de ingreso. Si tenemos 10 dB, quiere decir que no sirve, no nos sirve bien, porque lo que buscamos es que llegue a cero. ¿Ya? Entre mayor sea el dB, más pérdida vamos a tener, porque entre menor pérdida de inserción, mayor es la salida de potencia. ¿Ya? Aquí, si PR es de 2B, tampoco nos va a servir, porque acá se busca encontrar un número mayor. Entonces, debido a que si tenemos un número mayor, menores son las pérdidas de retorno. Y como vemos, 2 dB no
no es un número mayor. Aquí tenemos las siguientes siglas, la PC, UPC y APC. Y estas se refieren al tipo de pulido del terminal, ya que cada terminal tiene un pulido. Y a esto se le llama ferrule. Acá, como observar, tenemos distintas piezas que componen al conector. Tenemos un tapón protector, el cuerpo del conector, el ferrule vendría a ser esto de aquí, esto blanco de acá. Ya también tenemos el cuerpo interior del conector, el anillo crimpeado y tenemos un protector que es el recubrimiento que está en la parte de atrás y este junta a todas las piezas del conector. Y como mencioné anteriormente, acá tenemos los distintos tipos de pulido, el PC, que significa contacto físico, physical contact, que como podemos observar en la imagen es el primero acá de color negro, ¿ya? Este ferrule está biselado y está rematado en una superficie plana, entonces es plano, su punta es plana. ¿Esto para qué? Es para evitar espacio entre los ferrules, ¿ya? Pero logra una pérdida de retorno entre los menos 30 dB hasta los menos 40, ¿ya? Este está en desuso, no se ocupa. Tenemos el siguiente, este del medio, que es el UPC, que es el Ultra Contacto Físico, Ultra Physical Contact. Y estos son similares a los PC, ya, pero logran reducir la pérdida de retorno a un margen de los menos 40 a los menos 50 dB gracias al tipo de bisel que tiene, ¿ya? Porque este es más curvo, tiene una curva más pronunciada. Y este se utiliza en líneas muertas para que los operadores de las telecomunicaciones lleven a cabo pruebas de red, como por ejemplo la OTDR. Esos son en este suelen ocuparse, ¿ya? Y también tenemos el APC, que es contacto físico de ángulo, Angle Physics Contact. Este ferrule termina en una superficie plana y una vez inclinada, a la vez en una superficie inclinada de 8 grados, ¿ya? Y esto ayuda a un retorno de la luz por el tema de reflexión. Este conector se trata bueno, este conector logra un enlace óptico de mayor calidad, por eso es el último que existe, y ayuda a reducir las pérdidas de dB. Está hasta menos 60 dB, ¿ya? También aumenta el nivel de usuario de fibra monomodo y también tiene un costo menor de fabricación. Así que este conector es uno de los más utilizados. Podemos identificar que el OTDR es una herramienta fundamental para la detección de problemas en el tendido de fibra óptica, debido a que si no existiera este dispositivo sería imposible de poder identificar fallas o falencias o alguna falla humana. Es una herramienta que debemos aprender a utilizarla correctamente, debido a que nos va a entregar y facilitar el trabajo de una manera increíble, además de poder entender un poco más de cómo funcionan las telecomunicaciones de un lado un poco más preciso, más específico, y cómo es capaz la física de poder entrar al área tecnológica para poder identificar problemas y poder solucionarlos.